Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video de este canal. El día de hoy vamos a hablar de qué es la mente, como dice el título del video, pero también quiero aprovechar para dos cosas. Decir que este es el primero de una serie de videos, el primer video de una serie, donde voy a empezar a hablar de conceptos que para mí son importantes, que hay que tomar en cuenta para la psicoterapia. Podrían considerarse como conceptos básicos, pero también hay que entender que en psicoterapia, en psicología, eh, no hay verdades absolutas y no hay eh, teorías, ni conocimientos, ni conceptos que no puedan ser cuestionados. Al contrario, creo que es importante que, a pesar de que lo haya dicho cualquier autor de renombre, pues muchas veces es importante cuestionarlos y preguntarnos qué tanto se pueden seguir aplicando en nuestros días, o en qué contextos, en qué situaciones. Entonces, eh, como decía, voy a ir haciendo una serie de videos de conceptos que son importantes, pero no solamente decirlos y ya, sino poder explicarlos un poco, poder decir mi opinión al respecto. Y bueno, eso por un lado. Y el segundo, volverme a presentar. Ya hice un video de presentación, pero en caso de que sea el primer video que ves en mi canal, que sepas que me llamo Diego Enrique Sonzunegui Rivera. Yo soy terapeuta, estudié psicología y estudié la maestría en terapia familiar en la UVM, en el campus Puebla. Vivo aquí en Puebla. Eh, Tengo ya 10 años como psicoterapeuta. Trabajé en la Secretaría de Salud, en el programa de salud sexual y reproductiva para adolescentes. Después trabajé en el hospital psiquiátrico como encargado de sala de crónicos hombres, y también estuve en el área de consulta externa. Después de eso, me dediqué a dar clases en algunas universidades, y pues prácticamente desde que inicié eh, mi servicio social y mis prácticas, pues me he dedicado a la psicoterapia. Entonces ya tiene unos años que me he dedicado al consultorio de manera privada, unos años que me dedico solamente a eso. Ya dejé de dar clases, pero bueno, un poco para que sepan de qué van estos videos y un poco para que me conozcan a mí. Y ahora sí voy a hablar de qué es la mente, cómo yo voy conceptualizando lo que es la mente. Y para mí este es el punto de partida, porque psicología y psicoterapia creo que se habla mucho de un montón de cosas. Se habla mucho que si de la ansiedad, que si la depresión, que si los neurotransmisores, un montón de conceptos que sí son importantes, pero creo que pues todo parte de la psique, ¿no? Vaya, el mismo nombre dice psicoterapia, psicología, ¿no? El estudio de la mente. Psique es un término griego que se utilizaba para alma. Y creo que eso va como empezando a dejar claro que el concepto de la mente es un concepto que parte desde una noción, yo no diría religiosa, porque vaya, si bien la religión nos ha acompañado desde el principio de la humanidad prácticamente, de diferentes formas, pero nos ha acompañado, el uso de la palabra alma, de psique, en ese concepto no se refiere a una cuestión religiosa, sino que se refiere a una cuestión metafísica. Y cuando digo metafísico, por favor no se vayan con esta idea bastante tonta de que la metafísica es el pensamiento positivo, y que si llenas tu mente de ideas positivas te va a ir muy bien en la vida, porque no es así, porque es solamente una ilusión. Entonces, cuando me refiero a metafísico, no me refiero a eso. Lo metafísico es lo que va más allá de la materia. Meta es más allá de. Cuando se habla de un metasistema, cuando se habla de un metacognición, de todo este tipo de terminología, es lo que va más allá de el sistema, más allá del sistema, la cognición más allá de la cognición, o sea, el pensamiento que viene del pensamiento, de manera muy concreta en eso. Y cuando me refiero a un término metafísico, es algo que tiene que ver más allá de la materia, o sea, del orgánico, de lo fisiológico, hablando muy concretamente en este término de la mente. Entonces, desde que se tiene uso de razón y desde que la humanidad se ha empezado a preguntar muchas cosas,
una de esas preguntas ha sido ¿qué es la mente? Y creo que aún a la fecha es algo que no hemos podido definir claramente, porque muy probablemente sea algo que no se pueda definir claramente, o que más bien creo que no hemos podido definir porque a lo largo de la historia de la filosofía y de la ciencia eh, no hemos podido conciliar una visión que pueda utilizar todas estas posturas filosóficas o científicas, sino que creo yo que siempre se ha tenido como esta tendencia que el conocimiento solo se obtiene a partir de un solo lugar. Muchos colegas están casados con la idea de que el conocimiento solo es válido si tiene evidencia, para otros solamente es válido si parte de ciertas ramas filosóficas y las demás las desechan. Yo no creo que tenga que ser así, creo que dependiendo del tema, de la situación, hay ramas que se pueden utilizar y hay ramas que a lo mejor sí pueden, a lo mejor no unirse del todo, pero pueden tender puentes entre sí para que se pueda llegar a un conocimiento un poquito más integral, un poquito más, pues por así decirlo, preciso no en el sentido de que se vuelva especializado, sino preciso en el sentido de que pueda ocupar la mayor superficie para poder lograr un conocimiento. Habiendo dicho todo esto, cuando estaba preparando el video, y bueno, si ustedes ya han visto esos videos, pues saben o no han notado que para mí no es tan importante ni la edición del video, ni cómo se ve, ni cómo se escuche. Todo está grabado con mi celular y está puesto en un tripié, y mi novia es quien me ayuda a ponerle pausa y grabar, y pues con eso yo estoy contento. Creo que para mí es más importante el contenido que cómo se vea. Y hablando de eso, para mí fue de cierta forma, por un lado un shock y por un lado reforzar que el concepto de mente es algo que todavía no está muy claro. Yo, haciendo memoria de cuando estudié en la carrera y cuando estudié en la maestría, nunca he podido como escuchar de ninguna materia, de ningún profesor, un concepto claro de qué es la mente. Y buscando en otros canales de YouTube, en libros, en otras páginas de internet, tampoco. Creo que se va mucho como esta idea de la mente, y la mente es poderosa y que tengas cuidado con que llenas tu mente. O sea, como ya una cuestión como, como de psicología, como esta psicología simplona, sencilla, de rayando en lo ilusorio y hasta lo irrisorio, de que eh, puedes elegir con qué llenar tu mente, y como que si, como decía hace unos momentos, ¿no? Que si piensas positivo te va a ir muy bien en la vida y cosas así. También pasando por otro lado, donde en lugar de tener un concepto de lo que es la mente, se habla como de manera muy directa de los conceptos freudianos, ¿no? Del aparato psíquico, pero de manera específica de las tópicas freudianas, o sea, cómo está constituido el aparato psíquico, pero no un concepto tal cual de mente que haya dicho Freud o algún otro autor. No sé si Freud tenga su propio concepto de aparato psíquico o de mente. Yo en este momento lo utilizo como sinónimo porque creo que sí, la mente es como un aparato psíquico, pero no he encontrado un concepto de aparato psíquico tal cual, sino como el aparato psíquico está dividido en, entonces muchos videos, mucha información está basada así. Y está el otro extremo, donde hay un concepto que creo yo que pues es un intento de, pero se me hace muy simplista, y ese concepto por lo general yo he notado que es común. La mente no es un órgano, es más bien una capacidad de poder conocer la realidad. O sea, ese es como el concepto, ¿no? Y se habla de que la mente y el cerebro tienen una relación clara. Hay una relación entre la mente y el organismo, lo fisiológico, pero la mente no es solamente el cerebro, ¿no? Sino que es una capacidad para conocer, pero se queda hasta ahí.
y algunos agregan que la mente sí es la capacidad para conocer, pero que va de la mano de los procesos psíquicos como el pensamiento, la imaginación, el lenguaje, la percepción, pero aún así siento yo que se queda un poco corto porque sí creo yo que la mente pues obviamente tiene una relación con lo orgánico. A lo largo de las décadas se ha visto que pues haciendo investigación ciertas partes de nuestro cerebro están conectadas íntimamente con ciertas funciones psíquicas, con ciertas funciones eh, de manera muy específica con procesos cognitivos, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje, la vista, el control de emociones. O sea, si tú alteras ciertas partes fisiológicas del cerebro, el comportamiento de la persona, su percepción, su cognición, inclusive el concepto que pueda tener de sí mismo se puede ver alterado, se puede ver completamente, pues por así decirlo, destruido, ¿no? Eso lo podemos ver en casos de personas que sufren lesiones, ya sea por un accidente o alteraciones por uso de sustancias, alcohol, drogas, por envenenamiento, por ejemplo. O sea, sí hay una relación íntima entre la mente como capacidad y el cerebro como órgano, pero yo no diría que solamente la mente es una capacidad, yo diría que sí es, como decía Freud, es un aparato que tiene funciones claras y otras funciones no tan claras. Y como aparato se puede ver también como un sistema. Entonces a lo que quiero llegar yo es que la mente es un sistema muy complejo, muy complicado, no solamente de funciones, sino que también es pues sí, es el repositorio, es donde residen grandes partes, si no es que todo de nuestra personalidad. O sea, no solamente tiene que ver con una cuestión de conocimiento, de pensamiento, sino que también tiene que ver con una cuestión de construcción de identidad propia. Con identidad me refiero a eso que nos va distinguiendo de otras personas, que nos vuelve pues personas únicas, diferentes, irrepetibles a los demás. Entonces, gran parte de eso está ahí. Las emociones también están ubicadas en nuestra mente y las emociones no son solamente una cuestión cognitiva, al contrario, muchas veces la emoción, aunque muchos digan que la emoción se puede controlar y algo pues se puede como razonar ahí, pues tal vez sí algo se pueda razonar, pero no se puede controlar, muchas veces no obedecen a la razón y simplemente se sienten, ¿no? También están las fantasías, también está toda la parte inconsciente, que es lo que proponía Freud en su teoría. Entonces, la mente yo diría que es un sistema muy complejo donde sí están las funciones cognitivas, está el pensamiento, está el lenguaje, que creo que eso es uno de los puntos muy importantes de la mente, porque yo diría que la mente está estructurada a través de un lenguaje auditivo, de un lenguaje visual y de un lenguaje onírico, ¿no? Freud hablaba de la importancia de los sueños en el aparato psíquico, en el inconsciente y en el impacto de la vida de las personas. Entonces, creo que eso también lo podríamos tomar en cuenta. Entonces, no es tan simple como un órgano que es el cerebro, no es tan simple como una capacidad para conocer, sino que es un sistema muy, muy amplio que envuelve la personalidad de cada quien, envuelve todas sus vivencias, todas, sean las que sean, envuelve el lenguaje, que es lo que nos ayuda a relacionarnos con otras personas y también nos ayuda a relacionarnos con uno mismo, y también envuelve una relación con el cuerpo. También es cierto que la mente ayuda a traducir las reacciones físicas para que nosotros podamos pues darle una interpretación pues sí, psicológica, una interpretación desde el lenguaje. No es lo mismo, a lo mejor por así decirlo, sentir un hueco en el estómago, a que eso se traduzca y podamos decir tengo hambre, ¿no? A lo mejor ese hueco, si yo lo traduzco de otra forma o lo vivo de otra forma, puede ser una gastritis o puede ser agruras
yo qué sé, ¿no? Puede transformarse en muchas cosas. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que la mente puede ser, creo que mucho más amplio y más complejo de lo que se ha ido conceptualizando. Pero para no dar más vueltas y para tratar yo de dar un concepto, yo diría que la mente es un aparato, es un sistema que tiene como estructura el lenguaje, se va desarrollando a través del lenguaje. De hecho, Freud y Lacan proponían que el inconsciente surge cuando surge el lenguaje, ¿no? Que tiene que ver con una de las etapas del desarrollo, y es cuando el niño se siente de cierta forma, el niño o la niña se sienten relegados, abandonados por su madre, y entonces en esta angustia de no poder o de no tener a su madre ahí cerca, y no necesariamente madre o mujer, me refiero como a quien ejerce la función materna, quien está cuidando al bebé o al niño de meses en este caso, cuando siente esta angustia de que no hay nadie que lo vea, que lo proteja, que ve que no hay quien lo cuide, empieza a hablar, empieza a expresar, empieza a utilizar palabras, porque es su forma de enfrentar esa angustia, es su forma de pedir ayuda, es su forma de que alguien venga a ayudarlo, a socorrerlo. Entonces es ahí cuando el inconsciente empieza a surgir. Yo diría que el inconsciente empieza a surgir porque esa angustia que se siente tan terrible, que es como una angustia de muerte prácticamente, es algo con lo que la mente del niño no puede lidiar, y entonces lo manda a una parte escondida, lo reprime, por así decirlo. Entonces me estoy adelantando porque eso yo lo quiero explicar de manera más específica y concreta en otro video, pero es por eso mismo que la mente es algo todavía mucho más complejo, mucho más complicado, porque la mente engloba, como decía Freud, aspectos conscientes, aspectos de los que están presentes en este momento, en el momento en el que estamos viviendo, pero también engloba muchas partes que no sabemos siquiera que están ahí, pero van actuando en nuestra vida, van teniendo sus consecuencias. Entonces, eh, repitiendo, la mente es un sistema complejo, es complicado, se estructura con un lenguaje muchas veces auditivo, una lengua, un idioma que nos ayuda a ir generando nuestras propias ideas, que nos ayuda a relacionarnos con otros, a relacionarnos con nosotros mismos. También tiene un idioma, un lenguaje visual, o sea, me refiero a imágenes. No todo el tiempo nuestra mente son palabras o voces, sino que muchas veces imaginamos o tenemos sueños y pues tenemos ahí las imágenes, ¿no? Cuando recordamos. Entonces tiene, yo diría yo, que esos dos lenguajes como muy característicos, y pues también es como decía, es como este recipiente donde gracias a las experiencias que hemos tenido, las vivencias, como las hemos enfrentado, como hemos hecho frente a varias situaciones, pues va moldeando nuestra personalidad, y nuestra personalidad también está depositada ahí. Entonces, temo no haber sido lo suficientemente concreto al momento de dar un concepto de qué es la mente, pero inclusive para mí en estos momentos creo que es un concepto que creo yo que es necesario replantearnos una vez más, debatir un poco más, no irnos solamente como a cómo está dividido ya, o que si se puede controlar o no. Al contrario, creo que, como ya lo he dicho en otros videos, es un tema, es un concepto que creo que es necesario replantearnos, volver a discutirlo, porque sí creo que todavía queda ahí como entre mucha ambivalencia, entre muchos limbos, muchos desacuerdos teóricos, filosóficos, científicos, pero también agregaría yo que la mente es algo que por su propia naturaleza es un sistema de ayuda, es una forma en la que los seres humanos hemos encontrado la manera de ir sobreviviendo. Es cierto que la mente humana es muy diferente al resto de los animales, y
pareciera que la mayor diferencia con los animales que tenemos no es solamente la cultura en sí, sino que la cultura nace por la forma en la que hemos ido apropiándonos pues de la naturaleza, de que podemos crear, de que podemos destruir, y una de las grandes formas de creación que tenemos pues es la palabra, ¿no? A través de la palabra es como muchos, yo diría que todos, creamos nuestra realidad y creamos nuestra percepción, y por eso mismo es que muchas veces la mente de cada quien es tan única, es tan especial, es tan diferente, porque no se puede volver a reproducir, no se puede copiar, es vaya, creo que también algo que puedo agregar ahora que estoy diciendo eso es que la mente también es resultado de una interacción social y de una interacción individual. Es la interacción que tiene un sujeto en específico con su entorno en ese momento específico, y por ende la mente no es estática. La mente que puede tener un niño a sus 7 o 8 años no es la misma que un niño de también 7 o 8 años, pero en décadas diferentes. No es lo mismo haber crecido en los 70s, 80s que crecer ahora en los 2000, por ejemplo, ¿no? Entonces, es el resultado de una interacción también social, individual, y también es el resultado de una interacción intrapsíquica, intraindividual, de lo que el individuo cree de sí mismo, conversa de sí mismo consigo mismo, y lo que niega o reniega o acepta o asume de ese mismo diálogo que puede llegar a tener. Entonces, vaya, espero más que haber dejado un concepto claro, pues incitarlos a una reflexión. Espero que sus dudas, sus comentarios me los hagan saber, y pues ese para mí es un punto de partida. Como les decía, iré haciendo otros videos sobre conceptos que ya interrumpieron un poco, pero eso, este es el punto de partida para mí para hacer otros conceptos, para irlos abordando, y ojalá que pues les haya gustado, y los espero en el próximo video. Hasta entonces.